Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Estamos una vez más en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y hoy hablaremos de un tema que ha estado presente durante todos estos días, incluso durante los últimos 54 años en Colombia. Tiene que ver con la paz. Y para hablar sobre este tema tenemos dos invitados que espero que ustedes los conozcan después del siguiente corte. Sin olvidar que vamos a hablar de las condiciones de una paz duradera en el país en momentos donde el proceso de paz parece que nos da unas luces muy importantes. Miremos entonces quiénes son nuestros invitados. Rafael Graza Hernández, español, graduado como filósofo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Ciencia Política de la misma universidad. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Gustavo Duncan Cruz, colombiano, graduado en Literatura de la Universidad de los Andes. Magíster en Defensa y Seguridad de la Universidad de Cranfield, Inglaterra. Candidato a doctor en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de los Andes y en la Universidad EAFIT. Hablar de paz no es solamente hablar de una firma, de un proceso de paz. Eso tiene unas implicaciones muy importantes alrededor de lo que realmente significa mantener esa paz. Y por eso vamos a hablar con dos invitados, el profesor Rafael Graza, experto del Instituto Catalán Internacional para la Paz, y Gustavo Duncan Cruz, un estudioso de ese tema. Les quiero dar el agradecimiento por estar con nosotros. Y la verdad quisiera comenzar haciendo una pregunta que parece medio obvia, y sería la siguiente. ¿Existe una paz real que yo pueda diferenciar de otro tipo de paz? Espero que me entiendan lo que quiero preguntar, profesor Graza. Real, en el sentido de una paz absoluta, solo existe una, ya lo decía Kant, la paz en los cementerios, pero esa no es una paz anhelable, que sea la que busquemos. La paz en este sentido es un proceso, es algo que siempre hay que ir construyendo, haciendo. En este sentido, por tanto, es verdad que la paz significa básicamente una cosa: capacidad de vivir sin que los conflictos tengan riesgos serios de devenir violentos. Y eso significa mecanismos de justicia social, mecanismos de gestión de la conflictividad, y eso es lo que hay que hacer. Es decir, la paz real es hacer lo que Colombia no tiene desde hace más de 100 años. Es decir, evitar que haya un ciclo aparentemente perverso de reproducción de la violencia una y otra vez. La paz significa que el riesgo de violencia es mínimo. ¿Está de acuerdo con esa interpretación? Sí, y le agregaría algo más. El quiebre que hay en la pregunta, a mi modo de ver, es el tema post-FARC. Es decir, vamos a desmovilizar a la FARC, pero el problema no se va a resolver en el sentido en que están las BACRIM y también las FARC-CRIM. Es decir, todos esos mandos medios que no hacen parte de la élite dirigente de la FARC, que controlan el territorio y controlan el negocio en el nivel local, y que van a quedar ahora sin control, y que para ellos no van a haber las mismas oportunidades de inclusión o de inserción que tiene en sus mandos. De hecho, el desafío para la paz es que en adelante, ¿qué se va a hacer con esos grupos? De alguna manera es el final de los guerreros de la Guerra Fría, de los viejos comunistas, y el advenimiento ya de los guerreros, digamos, de los criminales del siglo XXI, que se dedican a regular la inserción de comunidades periféricas desde la venta de commodities valiosas como coca, oro y demás. Bueno, cuando se habla de 220.000 muertos que ha dejado el conflicto colombiano,
hay una suerte de desespero por parte de la comunidad que supone que basta con que el Estado y un grupo, como en este caso las FARC, se sienten y se determine la paz. ¿Es posible conseguir la paz por decreto? No, nunca ha sido posible. Solo hay un caso en que la paz se puede hacer por decreto, que es la paz de los vencedores. Los vencedores arrasan e imponen unas reglas de juego, pero también la historia nos dice que eso dura 10, 15, 20, 50, 100 años, pero después sigue habiendo dificultades. La paz se construye, y una idea clave a retener es que así como hacer las paces, firmar el acuerdo, lo hacen las élites, los que han estado combatiendo, y a menudo sin demasiada información a la ciudadanía, la paz de verdad se construye con todos los actores, día a día, en los territorios, en las comunidades, en las casas, en las escuelas, trabajando. Y como decía Gustavo, y apoyo totalmente esa idea, una gran dificultad, sobre todo, es evitar los tres grandes problemas. Los disruptores, los perturbadores de la paz, lo que llamamos los spoilers, y hay de mucho tipo, y en segundo lugar, el riesgo de retorno a la violencia. Él lo ha dicho con claridad, el problema está en los mandos intermedios y en algunos armados rasos que pueden tener tentaciones de volver a la violencia. Si el proceso de desarme, desmovilización y reintegración no se hace bien, el riesgo de violencia es alto. Por dar un dato, y tómenlo como un simple dato estadístico, en los últimos 40 años, entre el 30 y el 47% de los acuerdos de paz acaban antes de 5 años con violencia de nuevo. Pero profesor Duncan, de pronto la descripción que hace el profesor Grasa, uno lo entiende desde el punto de vista, digamos, teórico de quien estudia, digamos, estos fenómenos. Pero si uno fuera realmente a aplicar, eso no es como muy ideal, intentar que realmente esas situaciones no se den. Él habla de 10, 20 años y de la comprensión. Es ideal, pero en la práctica es como se va a dar, es decir, es un proceso lento en el que el Estado despliega sus instituciones donde nunca ha sido capaz de desplegarla, y poco a poco va absorbiendo todas las distintas transacciones, los distintos conflictos, los distintos espacios sociales dentro de esas instituciones. Incluso pongo un ejemplo muy concreto que hablábamos antes de empezar la grabación, el caso de Medellín y de Pablo Escobar. Es decir, en esa época la policía no podía entrar a muchos barrios. Al día de hoy todavía hay combos, hay grupos armados, pero ya la policía puede entrar a los barrios, y estos combos se dedican a actividades muy específicas, muy concretas. Es decir, en un lapso de 30 años, lo que hemos visto es que el Estado ha sido capaz de ampliar el espectro de regulación de su institución. Eso es lo que creo yo que en la práctica significa la paz. Bueno, pero uno pareciera que la paz es, digamos, el bien más preciado por toda una comunidad. No obstante, hay una suerte de obstáculos obvios, propios del proceso. Pero entonces uno entendería por qué existen corrientes dentro del proceso de paz que parecieran no importarles ese tipo de negociaciones. Me permite una cuestión que creo que es importante aclarar. La paz nunca es un valor finalista. La paz es un valor intermedio. Hay el anhelo de paz, de firmar la paz y de soñar con el fin de la violencia. Pero para lograr el fin de la violencia hace falta conseguir otras cosas. Hace falta conseguir justicia, hace falta conseguir instituciones que funcionen, hace falta que la policía se reeduque, haga lo que debe hacer, hace falta incluso intentar pactar el caso de las maras, de los combos salvadoreños, para pactar reglas. Eso es, por tanto, una primera idea. Y respecto a lo que me preguntaba ahora, yo creo que la idea es fundamental. Mire, ¿quién pierde con la paz? Todos los que han hecho negocio, business con la guerra. Y por eso hablamos de spoilers, de perturbadores en ambos casos. Ya los estamos viendo hoy en día. Por otro lado, hay una tendencia larga en Colombia, que yo no quiero cuantificar demoscópicamente porque es muy difícil, pero que es sustantiva, de gente que sigue creyendo que a la guerrilla hay que derrotarla por las armas. Cuando indirectamente lo que vemos es que efectivamente los 8 años de seguridad democrática han sido muy importantes para llegar a las negociaciones de La Habana, en el sentido de que debilitaron a las FARC, pero todo el mundo sabe, objetivamente los analistas dicen, que hoy por hoy hay una situación casi de empate estratégico. No es posible acabar militarmente, fácilmente, con las FARC. Por tanto, ahí hay unos que pierden. Otros, los que no saben si se van a respetar sus dignidades, las víctimas de uno y del otro lado. Es decir, que hay dificultades en todos los sitios, pero para mí la principal es una,
que la gente no se haga falsas ilusiones. Construir la paz es un proceso que se empata con el desarrollo, que va a cambiar radicalmente la sociedad colombiana, pero que tarda 10, 15 años. Antes no habrá resultados espectaculares, pero, insisto, eso es importante que se haga pedagogía. Y en mi opinión se ha hecho poca, con una excepción, Antioquia, donde sí que ha habido unos programas más de preparación, de discusión. Pero la gente debe saber que la paz se construye, y se construye día a día. Y no es teoría, la hace todo el mundo. Por ejemplo, empezar a pensar en que las políticas de memoria y de pasado no solo son para recordar, para dignificar, sino también para construir futuro. El pasado es una poderosa herramienta de futuro. Eso todavía hay que hacerlo en buena medida. Es decir, tienen ustedes una excelente casa, Museo de la Memoria, pero ahí hay que empezar a trabajar no solo para recordar, sino para construir futuro y no repetir errores. Y hay otro punto que creo que hace falta, es el tema de que no solo fueron unas élites guerreras las que llegaron a la guerra, sino que también la sociedad, sectores de la sociedad encontraron en la violencia oportunidades. Por ejemplo, el tema del narcotráfico significó la inclusión en el mercado de muchas comunidades que nunca hubieran podido ser incluidas en el mercado, por ejemplo. O la misma criminalidad pura y rasa significó una oportunidad de acceder al poder. Comparemos nada más la mesa de La Habana con la mesa de Ralito. La mesa de La Habana, los que están sentados, gente que provenía de clases medias, medias bajas, sectores educados. En Ralito, si nosotros quitamos a Mancuso y a Jorge 40, el resto era de clases bajas, criminalizada, lumpen. O sea, la guerra en Colombia ha sido una oportunidad de inclusión en poder de muchos sectores previamente excluidos. Y por eso, gran parte de la sociedad aceptó las condiciones de dominación de estos grupos. El desafío para el Estado es todavía más complejo, es decir, cómo seduce o qué tipo de acuerdo político hace para proveer la inclusión en el mercado, en el poder, de sectores que de otro modo nunca hubieran sido incluidos. En ese sentido, profesor Grasa, uno tendría que decir, usted lo y soluciona eso hace unos minutos, que se pacta entre las élites en este momento un proceso de paz. Si eso es cierto, ya se ha dicho pues que tiene que haber otro tipo de situaciones que permitan mantenerla. ¿Cuál es el riesgo posible que usted ve en el entorno colombiano? A ver, yo diría que hay 3 tipos de riesgos. Uno es el que está ahora, que es que no hay acuerdo en la mesa. Los cálculos varían, pero en mis cálculos hay entre 18 y 22 procesos de paz ya en Colombia durante los últimos tiempos, digamos, los últimos 54 años, digamos. Por tanto, no es una novedad, aunque se ha ido aprendiendo mucho. Yo creo que este ha sido un proceso muy controlado, en el sentido de una agenda y unos tiempos relativamente cortos, pero hay un primer riesgo, que no haya del todo acuerdo. Recordemos que todavía quedan temas importantes de la agenda, y uno clave, que es el de la justicia, la impunidad y las víctimas. Y ahí ese es un tema que es diferente, porque además el contexto internacional no es el de los años 80. La justicia penal internacional ha avanzado algo más de lo que estaba en los casos del segundo gran riesgo, todo el riesgo que tiene que ver con la falta de conocimiento y de pedagogía de la sociedad y de la ciudadanía. Ese es un riesgo controlable, todavía estamos a tiempo, pero había que ponerse ya mismo a empezar a explicar. Y eso no quiere decir explicar lo que están negociando, sino qué se puede esperar, qué va a pasar, es decir, hacer ese tipo de pedagogía de lo que es construcción de paz. Y tercer riesgo, que no haya mecanismos incluyentes. Supuestamente los argumentos de las FARC para ir a la guerra fueron que el sistema político no era incluyente y no podían defender sus ideas, y que no había un problema irresuelto de tierra. Esos 2 temas vuelven a estar en la agenda y los van a estar. La ventaja es que, en mi opinión, si el acuerdo de paz se consigue y esto funciona, en 6 meses, 1 año y medio, el panorama político, social y económico de Colombia va a ir cambiando progresivamente, porque se va a intentar responder a una pregunta que todo colombiano debería hacerse. ¿Por qué en Colombia es tan fácil que haya recurrencia de la violencia? No es una plaga divina, no es algo que les ha pasado, no es algo genético, ni es ninguna contaminación de la naturaleza. Tendrá que ver con las condiciones sociales y con lo que se ha hecho en este país y con los pactos entre élites, el sistema de gobierno indirecto, otro tipo de cuestiones al respecto. Profesor Gustavo Duncan, eso a lo que hace alusión el profesor Grasa, me lleva a preguntarle, y va en la misma dirección, ¿hasta qué punto el hecho de que los colombianos no sepamos, él habla de suficiente información, suficiente educación alrededor de lo que significa, digamos, estar en un proceso de esta naturaleza, hasta qué punto el
el que los colombianos no conozcamos, estoy hablando en genérico, qué es lo que se está negociando específicamente, puede dar al traste con un proceso de paz. Y lo digo porque conocemos lo genérico, obviamente pues los 5 puntos, pero la particularidad, ¿usted qué piensa? Bueno, en principio el acuerdo se trata de mantener secreto. El problema es, más que todo, qué va a suceder con sectores de la sociedad que van a estar en riesgo de guerras y cuya situación es desconocida por el resto de la sociedad. Creo que lo que me da a entender lo que comentaba. Sí, es eso. Es esencial eso. Te pongo un ejemplo simple. Es la oposición a Uribe. Como bien decías, a Uribe le debemos el proceso de paz. Él fue el que hubo una situación estratégica con la FARC para poder llevar a esa situación. Y Uribe tiene una posición, creo yo, fundada en ciertas decisiones, en cierta línea ideológica que se tomó durante su gobierno, pero esa posición, por ejemplo, nunca ha sido capaz de entender por qué Uribe es tan popular, incluso en capas bajas y capas excluidas que uno supondría que no deberían ser uribistas. Y lo cuento con una anécdota de una clase que me comentaban en Chocó. La diferencia que hizo para los mismos políticos, incluso vinculados con paramilitares y con mafias, el solo hecho de que la policía llegara a las cabeceras urbanas de Chocó. Chocó es una de las zonas más aisladas del país y por el hecho de que llegara la policía, ya las condiciones de negociación entre políticos y paramilitares y mafias cambiaban. Lo que podía exigir, lo que podían reclamar estos mismos políticos a las mafias era muy distinto que cuando ya la policía no estaba. Antes prácticamente el Estado había llegado. Eran irrelevantes. Entonces, es decir, es esa pequeña información que creo yo, no tanto lo que se va a discutir en La Habana, porque son temas muy gruesos, y temas que, entre otras cosas... Estoy de acuerdo, no es discutir la agenda de La Habana, es saber que esto va a ser, que es una oportunidad, que va a cambiar, que el Estado va a entrar, claro, que va a haber una nueva reforma de la seguridad, por ejemplo. Casi inevitablemente va a haber que crear una gendarmería o una policía rural, porque hay zonas donde no hay Estado. Es uno de los problemas, la justicia. Miren, si algo legitima a todos estos grupos armados en la justicia. O sea, así la aplica un mafioso, así la aplica un criminal, el hecho de que la población tenga un sistema de justicia, lo legitima. Y es mucho más efectivo el sistema de justicia, entonces mafias, paramilitares y guerrillas, que el del Estado, porque el Estado, el soldado es soldado, no es policía, no es juez. En cambio, en el caso de una BACRIM o de una guerrilla, el soldado es policía, juez y hasta enfermero. O sea, tiene todo el servicio, todo el combo completo. Frente a lo que ustedes están diciendo, me inquieta lo siguiente. Cuando uno mira las encuestas que hay en el país alrededor de la aceptación de ese proceso de paz, uno pensaría que todos hemos estado, y es cierto, sometidos al rigor de la violencia, y sin embargo uno encuentra que uno esperaría que estuviera el 90%, 95%, no sé, decía. ¿A qué se debe que todavía haya tanta indiferencia, incluso cierta dosis de me importa muy poco lo que pase allá porque yo tengo definida mi vida, ya sea dentro de la violencia o vivo en los centros urbanos donde no me toca demasiado, o ese no es un problema mío porque yo no estoy, digamos, en el sector rural? Yo creo que hay un factor que acaba de comentar usted claramente, que es ese de que la guerra en la última década y media ha sido básicamente rural y por tanto ha habido grandes zonas urbanas que la han visto relativamente poco, etcétera, aunque eso ha ido cambiando y efectivamente esta nueva criminalidad absolutamente trufada de todo, digamos, y mezclada, sí que es mucho más urbana y más que probablemente podría acabar siéndolo si no se hace bien. Pero yo creo que el tema fundamental ni siquiera es esa indiferencia. Para mí hay un problema de esquizofrenia que hay que analizar. De todas maneras, las encuestas dicen que la gran mayoría de la población colombiana está por la paz. Y al mismo tiempo, la gran mayoría de la población colombiana cree que no hay que hacer ninguna concesión sustancial a las FARC. Entonces, aquí hay un problema existencial. No es posible hacer las paces sin concesiones. Lo que hay que establecer son los mínimos, las líneas rojas que de ninguna forma pueden traspasarse, porque si no, efectivamente, también el acuerdo, luego cuando se implemente, va a fracasar, porque se concedió demasiado por las partes. Pero un acuerdo de paz es algo que viene del hecho de que las dos partes enfrentadas no pueden acabar militarmente con el otro. Y por tanto hay que hacer concesiones, es una especie de rendición condicionada. Sí, incluso yo creería que la población colombiana no simpatiza con la FARC, pero en el fondo sabe que hay que hacer unas concesiones. Como dicen en Colombia, hay que tragarse unos sapos para salir de ese grupo, porque entre otras cosas,
en las áreas urbanas poco se siente el conflicto como tal, pero si alguna fuerza hacía sentir el conflicto en las áreas urbanas eran las FARC, porque eran la única, o digamos, de la fuerza guerrillera, la única que tenía capacidad para ejecutar atentados terroristas, secuestros en las grandes ciudades. Un serio plan de llegar a Bogotá y de tomar Bogotá. Sí, digamos que nunca lo iba a hacer, pero sí era capaz de hacer unos atentados, secuestrar, que era lo que afectaba la vida cotidiana de la gente, porque los grupos paramilitares, pues sí, controlaban el área periférica, pero no se metían en lo que sucedía, por lo menos clases medias o sectores ya de las grandes ciudades. Entonces era una situación muy distinta. Ahora, el hecho que existe una conciencia de la FARC como ese problema, como el único grupo que es un problema nacional, hace que la opinión diga sí, es decir, no somos amigos del proceso de paz, nos fastidia la FARC, ojalá las hubiéramos derrotado militarmente, pero si tenemos que hacer esas concesiones, hagámoslas y se las cobramos a Santos luego en el 2018, no en el 2014. Estamos en la fuerza de los argumentos, estamos hablando de las condiciones para una paz real y duradera en el país. Ya hemos escuchado a los profesores Rafael Graza y Gustavo Duncan Cruz alrededor de estos temas y quiero dejar para comenzar el siguiente corte, la siguiente parte del programa, una pregunta que espero que la vamos procesando. Así como no se puede pactar la paz por decreto, es posible pactar un perdón que tal vez no esté en manos de las élites. Venimos enseguida. Volvemos a la fuerza de los argumentos, condiciones para una paz real y duradera, que esperamos vaya más allá de esta aseveración en el futuro próximo de Colombia. Estamos, como habíamos hablado, con los profesores Rafael Graza y Gustavo Duncan Cruz, y habíamos dejado una pregunta que tenía que ver hasta qué punto yo puedo pactar, perdonar a alguien cuando estoy en un proceso de paz. Profesor Duncan, por favor. Hay dos niveles de perdón. Hay un perdón formal e institucional que va a ser bastante crítico en este proceso. Si tenemos en cuenta que la FARC, entre otras cosas, es una guerrilla formada entre una ideología del siglo XX, de principios del siglo XX, hiperrealista, hiperpragmática, que va a pensar que simplemente las soluciones de peso y de poder son suficientes para resolver el tema jurídico. Al día de hoy no es así, es decir, hay toda una normatividad internacional que se las pone difícil y además hay toda una serie de actores con ganas de pasarle una serie de cuentas de cobro ante tribunales internacionales. Eso por un lado, pero por el otro lado está el tema del perdón de todos los daños que se causó a lo largo de esta guerra, muy relacionado además con el secuestro. Es decir, la FARC, si uno analiza la prensa, por ejemplo, en revisión de prensa que me toca por trabajo de investigación mío, uno se encuentra a principios de los 80 la cantidad de secuestros de hacendados, terratenientes, pero también de sectores medios de la población que están sumamente resentidos. Ese es un tema ahí bastante complejo, porque a mi modo de ver todavía no hay, por el lado de las instituciones, ni por el lado de la sociedad civil, de las agencias de derechos humanos, un trabajo serio en el tema de secuestro, por ejemplo. ¿Usted qué piensa, profe? Nosotros hablamos que para construir la paz hay que trabajar 3 R's. Resolver los motivos del antagonismo, reconstruir todo lo que dañó la fase armada y reconciliar. De las 3 R's, que son complicadas y largas, sin duda la más difícil es la de reconciliar, porque tiene que ver con todo ese resentimiento. Y un factor clave de la reconciliación es todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición. Y ahí, efectivamente, el tema del perdón es clave. El perdón no se puede decretar, pero el perdón se puede facilitar. Y ahí, siguiendo la línea de Gustavo, se puede facilitar en la parte más formal. Depende de lo que hagan las instituciones, de qué políticas de memoria y de pasado tengan, de qué mecanismos de reparación. Sabiendo que este país se enfrenta a un caso absolutamente diferente en la historia. No hay ningún país que tenga 220.000 víctimas y 6 millones de refugiados, desplazados, etcétera, etcétera. Chile tenía 3.000 y seguimos trabajando con eso y hay dificultades, estamos hablando de 3.000. Entonces, ¿qué se puede hacer? Facilitar eso y eso sí, entender que el perdón individual es una cuestión personal y que además depende de valores, de concepciones religiosas, de muchas cosas. Y además,
En América Latina en general siempre se ha acuñado una frase de ni olvido ni perdón, que uno escucha constantemente en la sociedad civil ante este tipo de cuestiones. Yo diría que hay una idea clave, y eso nos va a ir metiendo en el tema de la justicia, que está en el núcleo duro de lo que estamos comentando ahora, que es que hay dos grandes tipos de justicia. La justicia retributiva, que es la que tiene que ver con que el que la hizo la paga, y hay algún tipo de castigo, y efectivamente los estados tienen obligación, y en el caso colombiano constitucional, de perseguir, digamos, el delito, etcétera, desde esa perspectiva, pero luego está la justicia restauradora, la que lo que hace es intentar sanar las dificultades que hubo en la comunidad. Eso quiere decir que el perdón se facilita poniéndole las cosas fáciles a la comunidad. Acabo con una idea. Quien crea que la reinserción de los desmovilizados es solo un trabajo individual, se equivoca. La reinserción de los desmovilizados tiene una parte individual, con cada persona que se desmoviliza, pero lo más difícil y lo más fundamental es reinsertarlos en la comunidad. Y ahí hay que trabajar con temas de reconciliación y de perdón. Ahí me gustaría también tocar otro punto, y es que en el proceso de los paramilitares había una ventaja, y era que la izquierda había desplegado todo un cuerpo de ONGs, de organismos de la sociedad civil, que lograron construir una memoria sobre las víctimas. Sí. A mí lo que me preocupa es que la derecha no ha creado esas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, se mencionan en las víctimas del conflicto todos los desplazados, los asesinados, etcétera, los desaparecidos, pero poco mencionan, por ejemplo, los secuestrados, los extorsionados, la gente que entró en bancarrota, gente que tampoco era de parte de las élites económicas. Hay un informe de secuestros tan solo. Sí, es solo uno, muy matizado. Uno que está, exacto, muy matizado y que ha sido polémico. Sí, ha sido polémico. Ahora, de eso no hay. Es decir, y la falta de esas agencias va a ser lo crítico, porque quienes padecieron ese tipo de victimización no van a tener una representación en la sociedad civil ante el perdón que se le pueda otorgar a la FARC. De hecho, yo me imagino, en los pies de todos los secuestrados de provincia, yo soy de provincia, cuando salió Santrillo, algo, estos jefes de la FARC, y le preguntaron que se iban a pedir perdón. ¿Y perdón de quién? Es una actitud cínica. ¿Sí? Más aún, pongámoslo en otro caso, es decir, los narcotraficantes que fueron secuestrados por la FARC. Cuando toda esta serie de programas de televisión nos mostraron cómo se lleva a una vendetta, pues digamos que al menos tienen motivos para estar resentidos, así sean narcotraficantes. Acaba de tocar un tema que a mí me parece bastante complejo y que yo sé que se puede debatir, y tiene que ver con que usted, entre líneas, creo que de una manera muy explícita, ha dicho que las ONGs, ¿cierto?, de alguna manera no defienden sino posiciones única y exclusivamente, en este caso, de izquierda, y que van a ser incapaces de mirar lo mismo de otra alternativa, porque él está diciendo que no van a existir de derecha. Pero eso es otra, yo creo que lo que él dice, y yo puedo coincidir, es que las ONGs, la sociedad civil, surgen para defender valores universalizantes, pero también tienen evidentemente un origen en el contexto. Y es verdad que en años muy duros salió un tipo de sociedad civil y ONG que intentaba contener la desgracia en todos los sentidos. Yo lo tomaría desde otra perspectiva, que es decir, la construcción de la verdad, que siempre es una verdad plural, polifónica, no puede haber una verdad única, porque eso es dogma, eso es doctrina, eso solo se hace desde arriba, y en regímenes no democráticos no puede haber una verdad única, necesita escuchar muchas voces. Por ejemplo, para mí es una excelente noticia saber que el Centro Nacional de Memoria Histórica firmó un acuerdo con la Escuela Superior de Guerra y hay un convenio para intentar ver cuáles las verdades y las memorias que tienen. A eso me refiero, y es importante que los empresarios, que las élites hagan ese trabajo también para recuperar sus memorias, porque es importante que todo el mundo se sienta representado en ese panteón, digamos, de esto es lo que pasó, démosles nuestro homenaje, que nunca vuelva a pasar en Colombia, pero tienen que estar todos. Yo sí quiero aclarar, no estoy diciendo que sean guerrilleras las ONGs, para nada, no. Pero sí hay una visión de izquierda y hay una prioridad sobre cierto tipo de víctimas. Y digámoslo claro, es decir, los desplazados eran de un sector mucho más vulnerable que los secuestrados. Seguro, eso pasó. Pero el gran problema es que el tipo de agencias que ha creado la derecha, que eventualmente podrían ser la voz representativa de esas víctimas, han sido tan extremas, han sido casi que una caricatura de extremismo, que la sociedad no se la toma en serio. Eso ha sido un gran problema. No quiero decir nombres propios, pero uno ve unos centros de pensamiento. Que se te entienden. Sí, es decir, claro que lo entienden. No, hace más daño, porque llega un momento en que
invisibiliza a las víctimas del secuestro, por ejemplo, de los ganaderos, por más que uno pueda decir que era un régimen de explotación económica sumamente caduco, pero fueron víctimas. No, claro, no se ha podido yo crear. creo que se queda, digamos, en el aire lo que intenta decir el profesor Duncan. De todas maneras, es como pareciera que la palabra ONG no pudiera nunca estar asociada a digamos, a un pensamiento de derecha. Es decir, estoy hablando... No. Asociación Nacional del Rifle. No. En Estados Unidos. Por eso. Poca broma. Claro que poca sí. broma. Claro que sí. De hecho, broma. hay una doctrina No, por que se eso. llama ONG. No, por eso. Organización Insisto, de Nueva Generación. pero estoy hablando, tratando de leer al profesor Duncan, en que normalmente cuando yo hablo de ONG, ¿cierto? Estoy hablando de una corriente muy particular, al margen de que esa no sea la definición per se. Yo quiero hacer un cambio aquí muy rápidamente, porque es que el tema es maravilloso y de pronto me diluyo en él. Y es que usted ahorita hablaba obviamente de las 3 R's, que creo que era Boutros Boutros Ghali hace como 20 años, que recogía esos 3 elementos. Son de Galtung, pero las recogió Boutros Boutros Ghali en un texto del 92. Hace como 20 años, sí. Y habla de resolución del conflicto, reconstrucción de los daños y reconciliación. Y ahí aparecen ese par de conceptos de reconciliación vertical y la horizontal. La vertical, pues, usted me lo explicará, que tiene que ver directamente con el Estado, pero hay otra que es que tiene que ver con la misma sociedad. Tal vez el Estado pueda decir, me comprometo con, porque dependiendo del que puede decir, bienvenido, yo hago lo posible por reconciliarme con la sociedad, porque tengo, digamos, obviamente la capacidad estatal de hacerlo. Pero el problema que yo digo es, ¿hasta qué punto esa reconciliación horizontal, en el caso colombiano, usted la ve viable? Yo la veo viable y creo que la sociedad colombiana está preparada para ello, lo que no es de la noche al día, requiere su tiempo. Es decir, el problema de un conflicto armado tan largo es que gran parte de las víctimas no han podido hacer el duelo. Y exactamente igual que cuando se nos muere un familiar necesitamos hacer el duelo, hay gente que todavía no sabe qué pasó, hay desapariciones, eso es lo que hay que resolver. Es decir, yo creo que será factible y yo soy muy optimista al respecto. Creo que habrá otros problemas más complicados que ese. Y mi experiencia comparada en muchos lugares es que las víctimas, cuando se dignifica, se les explican las cosas, no son el sector que perturba más la construcción de la paz, en absoluto. Si hay ideas claras de que se les va a reparar, de que se van a reconocer a sus víctimas, a todo el mundo, etc. El problema fundamental va a estar en la propia reconciliación vertical. Ahí hay un elemento clave. Y ahí las FARC, lo siento, hay que decirlo con claridad, tienen la primera oportunidad. Si no son capaces de pronunciar de forma creíble discursos de perdón, de decir, nos excedimos, nos pasamos, tal vez nuestra causa es justa, que ellos lo que creen, digamos, es una diferencia entre los paramilitares y digamos, las guerrillas que vienen de pensamiento de izquierdas, que el pensamiento de izquierda hasta el final siguen creyendo que su causa era justa. En los paramilitares no siempre, digamos, porque hay un elemento más mercadeo, etcétera, pero entonces, lo fundamental es que eso se haga, y las FARC tienen un elemento clave, y el otro, las Fuerzas Armadas en este país, que también van a tener que hacer ese esfuerzo y decir. Entonces, fíjense que aquí el tema de fondo es que la justicia va a funcionar por periodos. Otra lección de la historia es que en los países que optaron por la amnesia y por la impunidad, España, Argentina, en sus transiciones, etcétera, al final vuelve. En Argentina eso está, y en este momento en España tenemos la resolución ya firme de Naciones Unidas de la comisión que habla de desapariciones forzadas, diciendo que el Estado español tiene que resolver el tema de la dignidad de las personas que no saben qué pasó con sus familiares en la guerra civil o durante la dictadura, y en este momento incluso España tiene que enfrentarse con una juez argentina que ha encausado a personas que fueron policías torturadores durante la dictadura. Por tanto, la impunidad total hoy en día no es posible, por contexto internacional, como decía antes, y porque además la historia nos dice que al final la justicia triunfa. Que ahora, por favor, retomemos pues, una vez más hasta qué punto esa reconciliación horizontal. El profesor dice que la vertical de alguna manera es la más compleja. Yo diría que de todas maneras es para discutir y lo pongo en consideración. Muchas veces desde el punto de vista de la reconciliación o casi que desde la posición de un Estado dice, mire, este terreno, esta tierra se la voy a devolver a esta comunidad. Sin embargo, otras fuerzas de la sociedad tal vez lo impiden. Entonces tal vez digo yo que esa reconciliación horizontal sea de alguna manera en el país un riesgo latente, ¿o qué pensamos?
Yo creo que la reconciliación horizontal depende también de la vertical, o sea, no se pueden separar, porque lo primero que hay que llegar es el fin de la victimización. Es decir, y no revictimizar de nuevo. No revictimizar de nuevo. Y si el Estado no llega y no es capaz de imponer su capacidad de regulación de las relaciones, por lo menos acaparar el monopolio de la violencia, o como decía un amigo mío, es tener el monopolio de la venganza. ¿Sí? Bien visto. El monopolio, aquí lo único que puede regular la venganza soy yo. Sí. Es el momento en que el Estado pueda llegar a una zona y decir, mire, aquí se acabó el enfrentamiento personal entre ustedes, de ahora en adelante nosotros vamos a tramitar esas diferencias, lo va a hacer posible. De otra manera vamos a estar en un escenario donde la victimización no termina. Y ya en términos prácticos, el gran desafío que va a tener el Estado colombiano es la transformación de soldado a policía. Sí, la guerra con la FARC es una guerra de soldados por sus propias características, era un ejército contra otro ejército, así fuera un ejército guerrillero. El tema siguiente es toda esta serie de grupos, aunque estamos suponiendo que va a haber un proceso de paz con la FARC, es toda esta serie de grupos que dominan a la población local sin necesidad de grandes ejércitos, sino con una serie de asesinos a sueldo, delincuentes, criminales, que son los que imponen el orden. El desafío es tener un cuerpo policial para evitar que desde esos grupos continúe la victimización horizontal. Y en este sentido es importante ver que el sicariato se puede combatir con policía, pero que hay un tema fundamental, que es esas zonas rurales extensas, en algunos lugares el 10% del territorio prácticamente al menos, donde el único Estado que se ha visto estaba uniformado, de un lado o del otro, o para Estado, digamos, por decirlo así, que ahora van a desaparecer, y ahí tiene que entrar el Estado fuertemente. Y por eso decía que la reforma del sector de seguridad, la policía, qué tipo de seguridad, la justicia va a haber en los territorios rurales, eso es clave y fundamental, porque si no, el riesgo de que la reintegración de los desmovilizados no funcione o que haya violencia horizontal de nuevo es muy alta. Pero insisto, eso está estudiado, es factible, yo creo que ustedes tienen condiciones, pero simplemente hay que entender que el proceso colombiano es, a ver, para los que nos dedicamos a estas cosas, esto va a ser, si hay acuerdo de paz, un laboratorio excelente para estudiar, claro, porque nunca antes ha habido una sociedad que tenga unos datos cuantitativos y cualitativos tan vastos, digamos, para construir la paz. Además, porque eso sucede no solo en áreas extremadamente rurales, sino en áreas incluso urbanas intermedias. Aquí mismo. Pongo un catecito a un narcotraficante, Rasguño, a uno de los narcotraficantes más famosos de Colombia, en una entrevista, ¿saben qué dijo? Cuando le preguntaron por la influencia en las votaciones, dijo, doctor, es que usted tiene que tener en cuenta que en esos pueblos los delincuentes son la policía. Sí, es cierto. Así lo dijo. Y estamos hablando de Cartago, que es una ciudad de más de 100.000 habitantes. Bueno, antes de ir a la parte final del programa de la fuerza de los argumentos, yo quiero dejar planteada para la sección siguiente la inquietud que obviamente atraviesa toda esta discusión, tiene que ver con la justicia, con la aplicación de la justicia y muy particularmente con la aplicación de una justicia imperfecta, que es básicamente la justicia transicional. Después del siguiente corte hablaremos sobre ese tema y miraremos hasta qué punto ese proceso va a permitir que después la justicia en el postconflicto también permita que la paz sea duradera. Ya volvemos. Bueno, vamos al corte final de la fuerza de los argumentos. Estamos hablando de la paz, tema obviamente obligado en el país, muy especialmente ahora que hablamos de la posibilidad de un postconflicto. Y antes de entrar con lo que significa la justicia y la aplicación imperfecta de esa justicia en procura de mejorar las condiciones para ese proceso, quisiera decir que el país durante el año 2012 se gastó 24 billones de pesos en asistir de alguna manera o a solucionar a través, digamos, de todo el aparataje militar este asunto de la seguridad en el país. Estamos hablando del 4 o 5% del PIB, que sabemos lo que eso significa. Tenemos 4 millones de desplazados según los últimos datos, hay 18.000 menores de edad en la guerra y se habla, puede haber otros datos, de 8.500 miembros de las FARC y 2.000 del ELN. Será discutible
no importa, pero en todo caso sí es un contexto alrededor de lo que significa este conflicto en el país. Y hemos dicho que todo esto atraviesa por el concepto de justicia, y todo el tiempo ha sido centrada, digamos, esa discusión, pero la verdad es que esa justicia tendrá que ser de alguna manera reducida en el cobijo cuando hablo de política jurídica alternativa. Discúlpeme toda esta introducción, pero básicamente es hasta qué punto sacrificar la aplicación de la justicia implica llegar a un mejor puerto. A ver, todo proceso de paz y todo proceso de construcción de paz significa establecer un balance entre fin de la violencia y justicia. Y ahí hay una transacción a lograr en todos los casos. Sin embargo, lo importante es ver que lo que se hace es establecer marcos. En este caso, el marco para decir cómo se va a hacer la justicia era inevitable por lo que hemos dicho antes, por las cifras enormes. Hay cálculos ya que han dicho que si se fuera por la justicia ordinaria, con 6 millones de refugiados y desplazados, 220.000 víctimas, al país por la justicia ordinaria le costaría de 15 a 20 años procesar eso y no menos de un 10 o un 15% del PIB. Eso, evidentemente, no es factible, no es conveniente, etc. ¿Qué hay que hacer a ese respecto, entonces? Uno, pactar grandes reglas del juego. No hay impunidad, pero hay momentos. Y efectivamente ahí se modula lo de la reconciliación. Yo les voy a poner un ejemplo. Sudáfrica. En Sudáfrica siempre se pone la idea de que efectivamente ahí había la posibilidad de que si tú aceptabas tú como victimario tu papel, podía ser inmediatamente amnistiado por la propia Comisión de Verdad y Reconciliación. Eso lo que la gente no sabe es que no estaba pactado. Las bases del Congreso Nacional Africano, cuando iba a aprobarse una amnistía absoluta, se rebelaron y aprobaron al final esa fórmula mucho más interesante. ¿Qué quiero decir con eso? Necesariamente no todo el mundo va a poder pasar por la vía de la justicia ordinaria. Lo que llamamos, mal llamado por una mala traducción, justicia transicional, es simplemente justicia en periodos de transición, que quiere decir que en ese periodo la justicia tiene reglas algo diferentes, pero tarde o temprano seguirá existiendo. Por tanto, hace falta una capacidad de generosidad por ambas partes. Lo que no se puede permitir es impunidad, eso lo establecen. Pero incluso la Corte Penal Internacional, el Estatuto de la Corte de Roma, permite perfectamente amnistías parciales, condicionadas y justificadas. Se admiten penas sustitutorias. Ahora, ¿el problema de fondo cuál es? Eso significa aceptar que hiciste algo mal. Y nuevamente, la pelota en este momento está en el campo de las FARC. Si uno no acepta que hizo algo mal, no va a poder entrar en ese ejercicio de transar de alguna manera la forma de justicia. Pero ¿de qué depende entonces la perfección, de que sea más o menos perfecta esa justicia? ¿De la fuerza de los negociadores, cierto? ¿De la fuerza de las víctimas? ¿De las ONGs? ¿De la sociedad? Porque de todas maneras tiene que haber un límite dentro de esa alternatividad. Sí, creo que hay un pedazo político de eso. Creo que el profesor Grasa lo supo decir, la parte ya instrumental desde el punto de vista de la justicia, pero como bien recalcas tú, hay un lado político y es cuánto le puede conceder a Santos a la FARC para que acepten firmar. Cuánto digamos, de impunidad, por llamarlo en palabra. Y para que no le complique la refrendación. La refrendación. Es decir, básicamente es eso. Es decir, Santos está atrapado. Es decir, él le puede ofrecer a la FARC lo que la sociedad deja que él le pueda ofrecer a la FARC. Entonces, ahí existen unos límites. Ahora, ahí también hay que comprender que el país está otorgando un perdón, no para el final definitivo del conflicto, sino un perdón para un tipo de actor particular que cambia la naturaleza del conflicto. Muchos han hablado de la colombianización de México, y en realidad hay más de la mexicanización de Colombia, en el sentido en que en el momento en que no exista ya una fuerza guerrillera con una aspiración de poder nacional, que es lo que quiere negociar Santos básicamente. El Santos lo que va a negociar es que no exista en Colombia ningún grupo armado con una aspiración de tomar el poder nacional central y transformar la sociedad en su conjunto, ¿no? Van de ahora en adelante a sortear, bien sea por la fuerza, bien sea a través de procesos de sometimiento a la justicia, con todos los pequeños grupos criminales que
aspiran simplemente a controlar comunidades o sociedades muy concretas al margen del Estado-Nación. De eso se trata básicamente la negociación. Entonces, lo que Santos le va a decir a la sociedad colombiana es, mire, si hacemos unas concesiones, vamos a pasar de un escenario sumamente desagradable a otro un poco menos desagradable, o por lo menos más coherente con las realidades históricas. Pero también habría que atravesar no solamente lo que la sociedad le dice al presidente Santos en este caso, sino también lo que piensa la Corte Penal Internacional. Claro, es decir, también existe una instancia que también le puede poner esos límites. ¿O cree que por el contrario esa instancia va a limitar un proceso? La Corte Penal Internacional, aquí hay debate importante. Por ejemplo, muchas personas se han manifestado muy en contra con las cartas de la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Constitucional colombiana. Y estoy hablando, por ejemplo, de Louise Harbour, la responsable del International Crisis Group, o otro tipo de personas. Aquí hay un debate de fondo. La Corte Penal Internacional ha tenido presiones y cree que tiene caso para entrar en algunas materias de Colombia. Y por otro lado tiene un problema. La Corte Penal Internacional hasta ahora es africana, solo se ha preocupado de casos africanos. Y al mismo tiempo, en la anterior etapa del anterior fiscal, el dossier colombiano estuvo ahí, pero estuvo dormido y cerrado. Por tanto, yo diría que no es impensable que en los próximos meses sepamos que se va a abrir un dossier sin saber qué hay. Pero yo sigo pensando que si el acuerdo es bueno y la sociedad lo refrenda, y no hay una impunidad absoluta, porque eso no puede haberlo, está prohibido por ley, la amnistía total y absoluta, digamos, en este sentido, incondicional, no habrá demasiados problemas en una primera fase. Luego puede pasar como en Argentina, como en otro lugar, pero ya están desmovilizados. Pero ya están desmovilizados, ya no hay problema. Por eso digo, con ellos y con otros, pero ojo, yo estoy convencido de que si la Corte Penal Internacional abre el dossier, lo abrirá de los dos lados. Habrá fuerzas armadas inculpadas e incluso algún político, porque hay base, y ahí, en mi opinión, se está siendo tacticista, por decirlo con claridad, porque mi instituto les dio el premio internacional a las madres de Soacha. El caso de las madres de Soacha, en cualquier instancia judicial, está claro desde el primer microsegundo, digamos, etcétera. Lo que debería hacer el propio Estado colombiano es reconocerlo y decir, eso fue una mala práctica derivada de una política de incentivos que se desmadró, se salió de madre, y por tanto resolvémosla. Y lo mismo debería hacer el otro lado. Si no, sí que hay posibilidades. Pero insisto, yo creo que ese tema de la presencia internacional es incluso un factor de baza negociadora en la mesa de negociación. Le conviene a Santos. Le conviene a Santos, por eso es un elemento de baza negociadora. Porque Santos le puede decir a la FARC, mira, yo no te puedo hacer esas concesiones, porque pero mira, es por la Corte no, Penal Internacional, no por Uribe. Es no decir, por Uribe. Si Santos le dice que es por Uribe, la FARC no van a aceptar. Pero si es por la Corte Penal Internacional, que ha respaldado todas las ONGs y todo ese sector de la sociedad civil de izquierda. Y recordemos que incluso en el extremo, si eso fuera posible, hay una vía que establece el Estatuto de la Corte de Roma, que es la posibilidad de que el Consejo de Seguridad diga que por razones de protección de la paz se suspende provisionalmente un proceso en marcha en la Corte Penal Internacional. Ya que hay un tema que tocó el profesor, que es importante y que no hemos tocado, es el otro lado. Es decir, estamos tocando, es como si las FARC hubieran hecho todo y no. Hay toda una serie de actores de poder, no solo estatales, sino actores de poder que estuvieron involucrados en el conflicto, que hay que solucionar su situación. No puede ser posible que al final del proceso toda la culpa recaiga sobre la FARC y no sobre estos otros actores, así como no puede ser posible que todo el perdón recaiga sobre la FARC y no sobre estos actores. Es decir, unos militares condenados y la FARC y los jefes de la FARC en el Senado es impensable. Claro, es interesante esa posición de los dos profesores, pero no quiero dejar pasar un detallito que tiene que ver con que la paz, las condiciones de paz real y permanente tienen que pasar obviamente por un aval de la sociedad. Yo quisiera de una manera muy corta, ¿cómo puede realmente garantizarse que ese aval de la sociedad sea realmente reconocido como tal? ¿Una constituyente, una consulta o simplemente la voluntad de las élites? Realmente para el caso particular de Colombia. En términos comparativos no hay duda. Hay dos maneras en que se refrenda un acuerdo de paz: con elecciones o con un referéndum. En el caso colombiano las elecciones no han lugar, porque aunque hay 54 años de conflicto armado, las elecciones se han sucedido regularmente y razonablemente, democráticamente, sin problemas. Por tanto, la única opción real es un referéndum.
Claro. Cuándo se haga o no se haga, esa es otra cuestión y otro Es debate. problemático por una razón, es decir, yo creería que el referendo real para la paz es la reelección de Santos. Así Santos es elegido de alguna manera, lo van a elegir simple y llanamente porque el país, a pesar de que no le guste el proceso de la FARC, pero hace falta una refrendación formal después. La refrendación formal, pero el problema es que la refrendación formal puede ser muy severa con la FARC, en la práctica, me explico. O sea, no es que esté en contra. No si se opta por una opción. Yo he estudiado ya muchos procesos y muchas preguntas que dijera algo así. Yo creo que nunca se va a preguntar en Colombia sobre si está usted de acuerdo o no todo lo que se aprobó Claro. en La Habana, pero sí se va a aprobar. En este contexto, llegado a este acuerdo, ¿está usted dispuesto a conceder poderes al presidente para qué? Y eso me parece mucho más Sí, factible. tendría, y viable. en eso totalmente de acuerdo. O sea, toca buscarse alguna salida en que, que hay un margen de victoria, porque si no llegaría a una situación bastante crítica, y es que se hizo la paz con la FARC y no se refrendó, que sería el peor de los escenarios. Y además, si permiten, hay elementos. En el caso de Guatemala se aprobó, pero cuando uno de los elementos de la paz de Guatemala era el referéndum de cambio constitucional para integrar a las mayorías, allá no minorías indígenas, se perdió. Y en principio allí se acabó el proceso de paz, porque el Estado podía decir, yo ya cumplí, fue la ciudadanía la que no me acompañó. Claro. Uno, una vez más, tiene que volver a preguntarse por el concepto de justicia, en este caso la aplicación imperfecta, pero también lo que vendría después de una firma de un proceso de esta naturaleza, un proceso de paz, y es cómo garantizar que esa justicia realmente permita que en el tiempo esa paz permanezca. Lo digo porque estoy hablando no solamente de la justicia desde el punto de vista jurídico, sino de la justicia social, obviamente la redistribución de la riqueza, el asunto de la tierra, lo que hablamos al principio. De alguna manera uno pensaría que es lo que en el fondo sostiene, digamos, un asunto de esta naturaleza. Para el Con caso 30 colombiano, segundos, recordando que la justicia no es el poder judicial. Una sociedad que basa solo la justicia en el poder judicial nunca va a tener justicia. La justicia depende de las relaciones sociales, de la nuestra manera de gestionar los conflictos. La justicia en Colombia dependerá también del cambio de las reglas de juego. Si al final de este conflicto se sigue utilizando el mismo sistema que antes, de gobierno indirecto de élites, tendremos un problema. Por tanto, lo más importante para garantizar la justicia es considerar que lo que abre un eventual acuerdo de paz es un proceso de transición para un país que ya lo tiene bien económicamente e internacionalmente en este momento y que con eso lo tendría francamente muy bien. de todas maneras, las condiciones de inequidad de este país es uno de los más inequitativos en cuanto a la redistribución de los recursos. Este país tiene dificultades incluso desde el punto de vista jurídico con sus ramas del poder. Estoy hablando hoy, este país, y lo han dicho obviamente pues en diferentes escenarios los actores, a veces pareciera que se ha radicalizado porque el país definitivamente se ha tirado después del gobierno del presidente Uribe. Es absolutamente clara unas vertientes en una u otra dirección. ¿Eso no confabula al margen de la buena voluntad para que esto sea permanente en el tiempo? Sí, pero el asunto está ahí en que ya después de que los conflictos se inician, es difícil argumentar que sean las condiciones de desigualdad o todas estas condiciones críticas las que los mantienen. Y de hecho, el Estado no puede esperar que va a solucionar esos problemas como una concesión a su contraparte. Es decir, el Estado no puede resolver el problema agrario en Colombia porque de eso dependa la solución del problema FARC. No, el Estado tiene que resolver el problema agrario porque es la única manera de poder expandir su institucionalidad a lo largo del territorio. Creo que habría que separarlo y que el Estado debería ser más audaz. El Estado debería saber, mire, hay ciertas condiciones sociales de inequidad, de forma de producción económica y demás, que si no las resuelvo, yo no voy a ser capaz de reclamar la legitimidad de mis instituciones sobre esa población. 30 segundos, me queda 1 minuto y 30 segundos. ¿Concibe usted, profesor Grasa, el país en un posconflicto a partir de la situación que se vive hoy? Lo concibo en una situación de escasa violencia política intencional, aunque quedará la violencia más mafiosa y criminal, pero con bastante conflictividad. Recuerden eso, los conflictos sociales se van a incrementar, pero sin violencia, y eso es lo que le pasa en todos los países que vuelven a ser Estado de Derecho.
Profesor Duncan. Creo que el problema, y retomando un poco lo del profesor, es que en otros lugares del mundo lo que es criminal termina siendo puramente criminal. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno entrevistando a los narcos dice, eso es un negocio abierto, cualquiera puede entrar. Y los narcos y los mafiosos, de los pocos que hay, regulan solo transacciones de droga. El problema que nosotros tenemos en Colombia es que los mafiosos eventualmente trafican droga. El resto del tiempo cumplen funciones de autoridad en zonas periféricas. Ese es el problema que tiene que resolver de ahora en adelante el Estado colombiano. Bueno, como siempre, hemos llegado al final de la fuerza de los argumentos. No nos queda sino agradecer a los profesores Rafael Gracia y al profesor Gustavo Duncan por sus apreciaciones muy importantes. Nos dejan elementos de juicio para pensar en que ojalá muy próximo estemos hablando de una situación de posconflicto con una paz duradera en el país. Hasta pronto.